Partimos la responsabilidad de enseñar algo de lo que sabemos. Quiero decirles que no sé, quiero achicar eso de ser maestros y empezar por compartir con ustedes aquellas cosas que no sé, que no he estudiado, que no trabajé, que no tuve experiencias y que tienen que ver con el trabajo que ustedes hacen. Yo no puedo aprender de ustedes respecto al trabajo con poblaciones de niños que tienen una lengua natal diferente a la lengua oficial del país. No he estudiado, no tengo experiencia respecto a eso. Sí tengo experiencia y mucha, y es lo que puedo compartir con ustedes. Tengo experiencia respecto a la enseñanza de la lectura y la escritura. Entonces, el programa Maestro más Maestro aporta un segundo maestro, ¿sí?, para sumarse a la enseñanza de la lectura y de la escritura, únicamente desde el punto de vista de este programa, en escuelas donde hay altos índices de niños que no aprenden a leer y a escribir en el tiempo y en la forma en que la escuela tradicionalmente espera. Mónica, podés interrumpirme todas las veces que quieras. Sí. ¿Cómo? Estaba pensando, se evita que te interrumpa, pero justamente estaba pensando en lo que muchos de ustedes estarán pensando, en lo que se parece, ¿no? Que hay esto de que nosotros también nos pasa que nos cuesta mucho en estos contextos en donde trabajamos que los chicos aprendan a leer y escribir en los tiempos y en la manera que se espera. En los 80 era frecuente que en la zona del impenetrable los chicos repitieran 4 veces primer grado y pasaran a segundo porque ya eran adolescentes, digamos, no porque hubieran aprendido mucho, y después de segundo pasaban a la escuela de adultos. Y entonces esto de un maestro más otro maestro, que no sé, según donde estamos, es el MEMA o el auxiliar bilingüe, que es un maestro que a veces no tiene el título del terciario, pero que ejerce una función docente, o que así debería ser. La diferencia, que es tremenda en realidad, la diferencia es la simetría, ¿no?, entre estos dos maestros que trabajamos. Esto que nosotros intentamos que sea una pareja pedagógica, y decimos muchas veces no es pareja, esa pareja, porque hay muchas asimetrías que dificultan el trabajo en pareja. Voy a tomar las palabras de Mónica respecto a la pareja pedagógica. En realidad, el más maestro que aporta el programa realiza una tarea, o por lo menos pretendemos, siempre uno se encuentra con personalidades complejas. Yo como coordinadora voy más a las escuelas para arreglar discusiones entre la maestra de primero A y la maestra del programa que para discutir cómo hacemos para que fulanito aprenda a leer. Ojalá me llamaran para eso. En general siempre hay desencuentros personales, si no, no habría tantos divorcios, ¿no? No es tan fácil trabajar parejamente entre dos iguales. No es tan fácil trabajar entre dos iguales en el marco de una escuela de la que todos nosotros tenemos una imagen mental, donde hay un maestro con chicos. No tenemos muy incorporada la imagen de una pareja de maestros con chicos.
El maestro de grado de las escuelas donde trabaja mi programa, no me lo apropio, trato de achicar y decir el programa, se trabaja mucho por lograr una simetría, ¿no? una responsabilidad pareja para ambos maestros, una responsabilidad que tire para el mismo lado respecto al problema que nos ocupa, que es que los niños aprendan a leer y escribir. Este es el problema que nos ocupa. Entonces, no necesitamos ser amigos, por ahí lo somos, pero no es obligatorio ser amigos, necesitamos recuperar el valor, aspectos en los que me parece que tenemos cosas en común. La manera de acercarnos a una cierta equiparación de las responsabilidades de ambos maestros pasa siempre por empezar por compartir la planificación de qué vamos a hacer. Ambos maestros discuten, acuerdan, ¿sí? Deciden qué van a hacer. Es un trabajo realmente compartido donde tiene mucha responsabilidad el programa, porque el programa propone a la discusión secuencias de trabajo, secuencias que tienen que ver con la enseñanza de la lectura y de la escritura. ¿Qué quiere decir que propone secuencias de trabajo relacionadas con la enseñanza de la lectura y la escritura? Quiere decir que acota el programa, trata de no correr la discusión que exige una planificación, sino acotarla, discutir cuál de 2 o 3 secuencias vamos a llevar adelante, discutir qué problemas se nos pueden presentar si trabajamos esta secuencia. Si los dos decidimos que vamos a trabajar una secuencia relacionada con el trabajo, la lectura, la memorización, el comentario de textos poéticos, canciones, pequeños textos poéticos narrativos como son los romances, estaba la Catalina. ¿Qué obstáculos se nos puede presentar cuando nosotros proponemos a los niños trabajar con este pequeño repertorio de textos poéticos a lo largo de 20 días? Lo que estoy contándoles es que hay un acuerdo sobre la planificación, pero que hay aspectos que están acordados de antemano. Si vamos a desarrollar juntos una secuencia de trabajo, esa secuencia de trabajo implica algunas condiciones que descubrimos que tienen que ver con la adquisición de la lectura y la escritura.
son condiciones que favorecen la adquisición de la lectura y la escritura. Y esas condiciones estuvieron dichas en una secuencia de trabajo que nos ocupe 15 o 20 días. Paso a desagregar en condiciones didácticas qué quiere decir que acordamos trabajar en una secuencia de trabajo que nos dure entre 15 y 20 días. Los niños necesitan tiempo para instalarse en los temas. Los niños necesitan que la propuesta de trabajo de los maestros no sea una propuesta efímera, no sea una actividad suelta. No sé si se entiende. Predominan mucho en las escuelas, no estoy hablando de vuestras escuelas, ¿sí? Estoy hablando de las escuelas. Predominan mucho las actividades sueltas. Una actividad que hacemos hoy y mañana hacemos otra. Los niños necesitan un tiempo, ¿sí?, para instalarse, para entender qué les estamos proponiendo. Y si la variación entre la actividad de ayer y la actividad de hoy no les da ese tiempo, se les escapa lo que estamos intentando trabajar con ellos. Una secuencia es una serie de propuestas que se desarrollan a lo largo de un mismo eje para dar tiempo a los chicos a instalarse, ¿sí?, a reconocer al día siguiente, a volver a encontrarse. El maestro les propone la lectura de una pequeña canción, ¿sí?, de una pequeña canción que o canta o lee, ¿sí?, pero si canta también la lee, aunque el maestro sepa la canción de memoria, el maestro les dice, cualquiera de los dos maestros, les dice, vamos a cantar una canción o vamos a leer una poesía. Esta canción, dice el maestro, me la cantaban a mí cuando era chico. Esta canción, dice el maestro, la aprendí hace mucho, me la enseñó mi abuelo. Esta canción, puede decir el maestro, es de una autora que todos ustedes ya conocen, porque ya aprendimos otra, voy a decir una autora que todos conocemos, de María Elena Walsh. Esta canción, lo que el maestro hace, perdónenme que insista, lo que el maestro hace es involucrarse frente a sus niños como un lector que participa del gusto, de la preferencia, de la elección, de haber elegido esta canción, porque la cantaba cuando era chiquito, porque me la enseñó mi abuelo, porque es otra de María Elena Walsh, porque la canta
fulano de tal. Lo que esta obviedad que les estoy diciendo tiene un sentido didáctico. El maestro, los maestros, cuando leen a niños que están por aprender a leer, a niños que están aprendiendo a leer, a niños que ya leen en cuarto, quinto, el maestro se muestra como lector, se enseña como lector. Muchos de los niños que nosotros aprendemos, que nosotros atendemos en las escuelas, en las vuestras y en las de la ciudad de Buenos Aires sobre las que les estoy hablando, son niños que están aprendiendo no solo a leer, están aprendiendo cómo relacionarse con la lectura. El entusiasmo, los motivos del maestro, me la enseñó mi abuelo, la cantaba cuando era chiquito, es otra canción del autor que me gusta, se la escuché cantar a tal cantante. Esa presentación ayuda a que el maestro se enseñe a sí mismo como lector. No sé si esto se entiende, ¿sí se entiende? ¿Sí? No es, nuestros niños no saben leer, pero cuando llegan a la escuela, muchos de nuestros niños no saben qué es leer. Que no saben leer, ya sabemos. Lo fuerte de la escuela es que muchas veces no sabe la escuela, no sabemos nosotros que nuestros niños no solo no saben leer, que eso es esperable porque vienen a aprender, sino que nuestros niños no saben qué es leer. No descubrieron porque descubrir qué es leer, aprender qué es leer, solo se aprende cuando se participa de lecturas en grupos donde se lee. Un niño pequeño, no puedo hablar de mi nieta porque ya llegó Olga y la tengo harta de hablarle de mi nieta. Cada vez que hablo de mi nieta y también Flavia. Pero mi nieta, que hoy es grande y tiene 22 años, cuando tenía 3, íbamos caminando por unas cuadras de un barrio de por aquí que se dio en llamar Barrio Chino, y se paró a los 3 años frente a una vidriera de un restaurante chino, y la vidriera estaba escrita en chino, y ella, que tenía 3 años, se paró, miró la vidriera con una mirada profunda, seriamente, y me dijo una frase que me estaba dedicada, era para mi abuela. Me dijo: abuela, esto sí que no lo sé leer. Mi nieta no sabía leer nada porque tenía 3 años, pero cuando se encontró frente a una vidriera escrita en chino, pudo decir con certeza: abuela, esto sí que no lo sé leer, porque lo otro ya sé que lo voy a aprender, pero esto también sé que tengo altas probabilidades de no aprenderlo. Mi nieta no sabía leer, pero ya sabía qué era leer. Sabía que leer es poder encontrar sentido en un escrito.
Cuando los niños empiezan a descubrir qué es leer, cuando se encuentran con un maestro que se involucra, o con dos maestros que se involucran en mostrarse como lectores, en mostrarse entusiasmados con lo que leen. Les canto una canción que me enseñó mi abuelo, les canto una canción de un autor que me gusta, les leo un poema que me leía mi papá cuando era chico, se muestra como lector. Y entonces el maestro, cualquiera de los dos, canta la canción o lee la poesía o la letra de la canción, y la lee una vez, y su mayor éxito es que alguno diga, léela otra vez. Cuando un maestro tiene un grupo al que le lee una poesía o un cuento, y alguno dice, léala de nuevo, señor, léela otra vez, ese maestro va al cielo, ya se ganó el cielo, porque enganchó al lector. La enseñanza de la lectura es una transmisión de persona a persona, dice Graciela Montes en un reportaje que se le hace en la revista El Monitor, que la pueden pedir aquí. Ella dice, los que somos lectores nos tenemos que asegurar de transmitir persona a persona a los más chicos ese entusiasmo por la lectura, ¿sí? Es lo que se transmite. El maestro lee y lee de nuevo, y a la tercera vez, como eligieron la secuencia de textos poéticos, ya hay alguno que se prende a hacer coro en las últimas sílabas del verso. ¿Entienden lo que digo? ¿Cómo era el sapito Glololo? Que me la volvió a olvidar. Nadie sabe dónde vive, nadie sabe dónde está, pero todos escuchamos al sapito Glololo. Después de leerlo 4 veces, la compañera, pero estuvimos hablando de eso hace un ratito. Al cabo de 2 lecturas o 3, alguno del grupo se prende a decir la sílaba final, y en ese momento la otra maestra reparte copias entre los chicos de la canción que la maestra uno, no importa cuál, leyó o cantó. Y entonces le dice, bueno, se las doy para que todos canten conmigo. No saben leer. Los chicos no saben leer, pero le reparte copias, y lo que ella ya sabe es que no saben leer, algunos sabrán, pero también saben que empezaron a entender qué es leer. ¿Qué quiere decir esto? Empezaron a entender que nadie sabe dónde vive, nadie sabe dónde está, pero todos escucharon, no me acuerdo qué más, está escrito ahí. Ahí dice lo que yo ya sé que dice. Están descubriendo qué es leer, es decir, es encontrar sobre esta página lo que la maestra leyó. Y entonces, y aquí explico
¿Qué hace el otro maestro? No importa si el de grado o el más maestro, mientras el maestro vuelve a leer, el otro se pasea diciendo, nadie sabe dónde vive nadie, orientando a que encuentren escrito donde está escrito lo que ya saben que dice. ¿Se entiende? Por favor, protesten, porque yo me entusiasmo y sigo. Esa tarea, esa propuesta no puede durar el día entero. Hoy terminamos leyendo más o menos, diciendo entre todos esta canción o poema que repartimos y que uno de los maestros se sienta en el grupo chico y los insta a que se sumen a la lectura, los insta a ver que vamos por acá, los orienta a alguno que está perdido y le muestra, y los insta a sumarse a la lectura, y después les dice, peguen la hojita en el cuaderno, para no perderla, porque vamos a seguir mañana con otras canciones o con otra poesía. La secuencia le da tiempo a los chicos a instalarse en esto de escucho leer, descubro la musiquita del verso, descubro el ritmo y a veces la rima, y entonces al otro día la maestra, una de ambas, trae, me están diciendo que tengo 5 minutos y me faltan como 3 horas. Bueno, la maestra trae al otro día, otro poema u otra canción, pero con repeticiones. ¿Qué quiere decir eso? Que elige una canción donde dice, por ejemplo, no me sale ninguna con el estribillo. Bueno, me ayudan con una, a ver, la de la Mona Jacinta me sirve. A ver, ¿cómo era la de la Mona Jacinta? Bueno, no importa, porque todos conocen. Dale, Betty, lee la Mona Jacinta, o decíla de memoria. Y ese es el estribillo. ¿Cómo dice? Ay, no te rías de sus monerías. Y entonces, dale, fuerte, ahí está, dale, atrévete. La Mona Jacinta se ha puesto una cinta, se peina, cualquiera se reina. Coro. Ay, no te rías de su monería, mas la pobre mona no tiene corona, tiene una galera de hoja de higuera. Y ahora dice, mas ay, no te rías. Ay, no te rías de su monería. Bueno, la compañera hizo exactamente lo que hace la maestra. Lo canta una vez y a la segunda vez dice, coro. Sí. Mas ay, no te rías, no puedo cantar porque me echan de tus monerías. Entonces, busca una canción o un poema con repeticiones o con estribillo. Porque entonces, cuando reparte la copia a la tercera vez, les dice, estén atentos para sumarse al coro. Y la maestra, la otra maestra, no importa cuál, son iguales, está atenta para decirles,
no saben que ahí está el coro, no saben que ahí dice, Masai, no te rías de su moneda. Les va mostrando que 4 veces dice lo mismo, porque los chicos empiezan a encontrar que donde dice lo mismo, fíjese usted, están las mismas letras. Es un detalle de arrorrominio, arrorromiso, arrorro. Empiezan igual los 3 versos. A ver cómo empiezan. Esa es la tercera canción. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz. Cuando los chicos descubren que necesitan las mismas escrituras porque dicen lo mismo, están descubriendo qué es leer. Si la secuencia que planificamos tiene que ver con que trabajemos un tiempo no eterno, pero no de un día. Hoy dimos una poesía, mañana otra que tiene repeticiones, mañana el arrorró porque empieza arrorró y arrorró y arrorró, porque yo estoy tratando, nosotras estamos tratando de que todos empiecen a hacer esa relación entre saber que si busco la poesía del segundo día, voy a encontrar Masai, no te rías de sus monedas. No te rías, Flavia, de cómo canto, porque vas a ver lo que te pasa después. Y si busco la otra poesía, ¿cuál es la que cantamos? Preguntan las maestras. Busquen la que cantamos de la Mona Jacinta. Y si tienen 5 y no saben leer, decidir cuál es la de la Mona Jacinta es un trabajo intelectual. Y cuando deciden, las 2 maestras recorren los grupos para decir, ¿estás seguro que esa es la de la Mona Jacinta? Aunque sea, ¿eh? Y entonces le preguntan, ¿en qué te fijaste para saber si era la de la Mona Jacinta? Y si alguno me dice que se fijó en que acá dice monerías, Masai, no te rías de sus monerías, porque lo dice 3 veces, estoy registrando un progreso en la formación de los niños como lectores. No puedo dar una actividad hoy y otra suelta mañana y otra suelta pasado, porque solo puedo el viernes volver atrás y decir, a ver cuántas canciones que cantamos, cada uno elija la que más le gusta. ¿Cuál elegiste? La de la Mona Jacinta. A ver, ¿es esa? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Vos cuál elegiste? ¿Cuál eligieron ustedes? Los 2 maestros están trabajando juntos en seguir una línea de trabajo a lo largo de 15 días, porque la línea de trabajo me permite hacer de la escuela un espacio de profesionales de la enseñanza, que es lo que somos. Nosotros sabemos de enseñanza, y como soy un profesional de la enseñanza, porque lo somos, no puedo dejar suelta la lectura de la Mona Jacinta, sino que si el lunes trabajamos el sapito glo glo glo, y el martes la Mona Jacinta, y el miércoles el arrorró, antes de terminar el miércoles les dije, las cantamos las 3, abran todos el sapito glo glo glo, donde la tienen pegada. Seguro que es esa, fíjense bien. Y al jueves les di el feliz cumpleaños y les dije antes de irme, cada uno elija la que más le gustó y practíquela para mañana.
no saben leer, no importa, estoy haciéndolos corresponsables de aprender a leer, porque los niños también se tienen que responsabilizar de aprender a leer. Y al viernes, una de las maestras junta al grupito que se quedó más lejos, porque eso está previsto en la secuencia. Si somos dos, anticipemos quiénes son los que están más lejos para que uno de los dos se siente con ellos para ayudarles a seguir cuál es la poesía o cuál es la canción que eligieron los compañeros, para decirles cómo te diste cuenta, fíjate que acá dice la mona Jacinta, vamos a ver cuál es el arrorró. La secuencia permite dos cosas: instalar una tarea en continuidad, retomar esa tarea. No murió en un día la actividad. Ninguno de nosotros aprende a leer en un día. Todos volvemos. Cuando digo aprende a leer no hablo de las letras, ¿sí? Pero si alguno de nosotros puede abrir el prospecto de un medicamento y buscar las contraindicaciones, porque yo soy alérgico a tal cosa y quiero saber si no me va a hacer mal. Todos nosotros lo podemos hacer porque vimos antes otros prospectos de medicamento, porque anticipamos que en el prospecto del medicamento dice las contraindicaciones, no porque seamos especialistas en bioquímica. Los niños necesitan continuidad para instalarse en la estrofa, en que hay reiteraciones, en que hay estribillos, en que para que sea la mona Jacinta tengo que buscar donde dice mona Jacinta, en que el que más me gusta, la preferencia solo se puede ejercer cuando uno conoce varios. Y la secuencia me permite anticipar con quién se va a sentar Mónica y con quién me voy a sentar yo. Porque la diferencia en la adquisición de cierta habilidad para manejarse con textos que conocen porque los leímos 20 veces, algunos la adquieren antes y algunos la adquieren después. Entonces, el trabajo compartido exige condiciones. Enumero brevemente las condiciones y le paso el micrófono a Mónica antes de que René me rete. Es el jefe y tiene razón, es el coordinador. Las condiciones son, compartimos, no importa si compartimos otras cosas, si tomamos mate juntos, compartimos la misma intención de que los niños aprendan a leer y escribir en tiempo y forma, hacemos acuerdos previos alrededor de qué vamos a trabajar y anticipamos que a qué niños ya sabemos que uno de los dos se va a tener que acercar. Y entonces acordamos, Mónica, vos sentate con que te quiere más y yo me quedo con el grupito de, con vos fulano habla y conmigo no habla, porque eso nos pasa a todos, ¿sí? Y anticipamos además una propuesta de trabajo con duración, con una duración acotada, pero que dé lugar a instalarse y que permita hacer algo que solo
se hace en la escuela. El maestro dice, vamos a mirar qué leímos esta semana, qué leímos el lunes, busquen qué era lo que habíamos leído. Por supuesto que antes de buscar todos van a decir el sapito glo, glo, glo. Seguro, fíjense si fue el lunes. Y al otro día que vimos, y vimos la mona Jacinta, y al otro día el arrorró, y después, y entonces el maestro está haciendo algo que solo se hace en la escuela. Ahí voy a citar a Sócrates, Sócrates que estuvo preso mucho tiempo, y cuando volvió a su grupo de alumnos les dijo la frase que todos los maestros tenemos que decir. Como decíamos ayer, habían pasado largo tiempo, había estado preso, pero el maestro y la escuela tienen la responsabilidad de tener línea de trabajo y de retomarla. Como decíamos ayer, ¿qué vimos el martes? ¿Se acuerdan de Arrorró? Busquen el Arrorró. Todos se encontraron allí, a ver si la pueden leer con el dedo. Léanla con el dedo con su compañero. Y los niños leen Arrorró mi niño, arrorró mi sol, y llegan al final del renglón y se dan cuenta que no puede ser. Y entonces vuelven. Arrorró mi niño, y vamos abajo. Y en ese ajuste hay un aprendizaje. ¿Qué aprendieron? La relación entre la duración de lo hablado y la duración de lo escrito. Eso solo lo sabemos los alfabetizados. Los niños no lo saben, lo están aprendiendo en la escuela. Y el maestro les dice, a ver, busquen el estribillo de la mona Jacinta. ¿Cuántas veces aparece? Y en ese descubrir cuántas veces aparece, los niños descubren que 4 veces canto lo mismo porque dice lo mismo. ¿Qué es lo nuevo que hace el maestro? Está de trabajo, retoma lo que se dio el día siguiente, piden justificación y anticipan algo que todos sabemos, y es que el grupo es heterogéneo aquí en el Chaco, en Formosa, en Beijing, en Nueva York. Los grupos son todos heterogéneos y siempre hay algunos niños que llegan sabiendo leer, y siempre hay algunos niños que no vinieron el día que cantamos el Arrorró, y siempre hay algunos niños que siguen perdidos diciendo Arrorró mi niño, arrorró mi sol, y la maestra le tiene que decir, che, ¿qué pasa? A ver, con el dedo, ¿dónde se termina esto? Vamos a volver, a ver, arrorró mi niño. Siempre se da esto, lo prevemos y tenemos una suerte. Somos 2. Si es uno solo, es medio Superman. Tenía como 20 hojas, pero voy a dejar aquí. Me gustaría que pudiera ampliarnos un poco más, Mirta. Sí. Esto del par, ¿qué hace uno y qué hace el otro? Porque varias veces lo mencionó, ¿qué hace un maestro y qué hace el otro maestro? Lo primero acuerdan en casi todo. ¿Qué quiere decir? Prevén qué canción van a dar, ¿sí? Y en segundo lugar, cuando empieza la tercera lectura del mismo poema, que ya está acordado, uno de los dos lee y el otro se acerca
¿sí?, a orientar al perdido. Ya sé que están perdidos y no saben leer. Entonces me acerco para ayudarlos a ajustar. Arro, romi, sol, van por acá, ¿sí? Y lo otro que hace es compartir en distintos grupitos, con distintos niños, el pedido de justificación. ¿Cuál es la que más te gusta? La mona Jacinta. Búscala, dale, a ver. Y la busca. Esa es la mona Jacinta. Si es, y si no es, no es. La pregunta la hace igual. Porque lo que él quiere, lo que los dos quieren, es que los niños den un criterio de lectura y que digan, sí, es la mona Jacinta. ¿Por qué? Porque acá dice Jacinta, porque acá dice mona, porque acá está 3 veces. ¿Cómo era? No te ríes. Pero no te rías de sus monerías. Busca que los chicos expliciten criterios que sacan de mirar el texto, no de sabérselo de memoria. ¿Se entiende esto? Los dos están haciendo esto. Y tal vez haya oportunidad de que uno o los dos maestros digan, a ver, Mónica, las dos somos maestras. Vos sabés que estos chicos dicen que se dieron cuenta de que es el sapito glo, 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 porque repite 3 veces glo, glo, glo. Repite 3 veces, les pregunto a todos. Y entonces Mónica dice, pero acá otros chicos dicen que se dieron cuenta que dice la mona Jacinta porque saben escribir mona. ¿Todos encontraron mona, como dicen los chicos con los que estuvo hablando Mónica? Y si encontraron mona, ¿cómo se escribirá mono? ¿Qué es lo que están haciendo las dos maestras? Están poniendo en común criterios de lectura. Me di cuenta porque dice 3 veces glo, glo, glo. Me di cuenta porque dice mona. O me di cuenta, como me dijo una vez uno, que le dije, ¿cómo sabes que dice sapo? Entonces me mira y dice, porque está la S, la A, la P y la O. Por eso, porque sé leer tonta. Le faltaba que me dijera. Sí, él sabía leer, yo le pregunté. Profesionalmente, ¿cómo sabes? Porque es profesional, pregúntale cómo te diste cuenta, en qué te fijaste. ¿Cómo sabes que ese es el cartel de tu nombre? Si te llamas María Eugenia, porque acá, mira, yo tengo María Eugenia, María Belén y María José. ¿Cuál es el tuyo? ¿En qué te fijas? El maestro tiene que pedir justificaciones y los dos maestros buscan las justificaciones, orientan al perdido, se sientan con los que se quedaron atrás. Y si alguno se quedó muy atrás, uno de los dos, en la hora del recreo, se queda un ratito con él para tratar de impulsarlo hacia adelante. Los dos maestros prevén cuáles van a ser las dificultades, anticipan con quién se van a tener que sentar, porque esperar que todos aprendan lo mismo al mismo tiempo es una ilusión. No existe eso. No existe, si no yo me hubiera aprendido la mona Jacinta y no me lo aprendí. Lamentablemente. Ahora, quiero decir, el trabajo de los dos maestros es esto de decir, ¿quién de las dos se queda un rato con estos 3 que todavía no escriben el nombre? ¿Quién de las dos?
Una se tiene que quedar. Una hoy y otra mañana si quieren. Pero lo que me tengo que asegurar que antes del martes, porque estamos en junio, todos escriban el nombre. Hasta que no lo escriban no me paro. Porque es un punto de apoyo para arrancar. Las condiciones didácticas del trabajo en general de alfabetización, en primer lugar, ¿sí?, es el de participar en un lugar que es el aula, donde se lee y se habla de lo que se lee, donde se escribe y se habla de lo que se escribe. Mona, dicen que encontraron mona, todos encontraron mona, busquen todos mona, pero si saben mona deben escribir mono, deben saber escribir mono. Se habla de lo que se escribe. ¿Qué cambio si escribí mona para escribir mono? Hablamos de lo que se escribe. Participan de un aula donde se lee y se habla de lo que se lee, donde se escribe y se habla de lo que se escribe, donde las propuestas de lectura y de escritura no duran un tiempo efímero, es un tiempo de 20 días donde se vuelve a hablar de lo que hablamos ayer, se da otra canción del estilo o parecida de la que hablamos ayer, se retoma al cabo de varios días a ver qué fuimos viendo cada día. Se dice, hoy seguimos con la canción de la Mona Jacinta, hoy vamos a buscar. Estas son condiciones didácticas generales y las particulares de este ámbito donde trabajamos juntos es ser parejos respecto a el que lee y el que se muestra como lector. Son ambos maestros, porque son ellos los que casi los únicos con muchas de las poblaciones que nosotros trabajamos, son casi los únicos con posibilidad de mostrarse como lectores. Son ambos los que pueden hacerlo y son ambos los que pueden, mientras el compañero lee, recorrer los grupos para orientar a que sigan la lectura. Son ambos los que previeron que va a haber algún perdido siempre, porque se estaba peleando por el juguete, porque se estaba marcando en la silla, porque ese día faltó, porque le cuesta un poco más de trabajo. Pero a ese niño, ese grupo de niños, están previstos en la secuencia. No los descubro hoy. Cuando armamos la secuencia, decimos, vamos a pensar 2 coplitas chiquitas para que se aprendan fulano y mengano, así se lucen frente a los compañeros, porque si le damos una larga se los pierde para siempre. ¿Sí? Juntos lo decidimos. Hay que aprovechar la posibilidad de trabajar de a 2. Insisto que estoy hablando de una experiencia que es monolingüe, pero quiero decir, tengo 2 anécdotas y cierro, que nosotros trabajamos en relativos contextos monolingües. Las escuelas de la ciudad de Buenos Aires donde los niños repiten son escuelas que están pobladas de niños que hablan otra lengua en su casa y la esconden en la escuela. Pobladas de niños. Niños que vienen generalmente de países limítrofes y que tienen que, no sé cómo decirlo,
tienen que superar el obstáculo de la discriminación. Viene un niño con un boletín de Paraguay que dice aprobó 4º grado y hay alguien que decide lo pongo en 3º porque vino de Paraguay. No, señor, eso es un delito. Lo pongo en 4º porque el boletín, que es un documento público, me dice que está en 4º. Después vemos. Hay que superar ese problema existe. Es duro decir, pero existe. Y los niños que vienen de diferentes contextos lingüísticos, muchos solo hablan castellano, pero participan de contextos lingüísticos diferentes del contexto que ofrece la escuela. Todos nosotros hemos visto en los canales de televisión que transmiten desde la ciudad de Buenos Aires un doloroso detenimiento en el diálogo de los pibes de los márgenes de la ciudad de Buenos Aires que están a punto de entrar en un boliche. ¿Vieron? Los que están en la previa, ¿saben de qué hablo? ¿Sí? Muchos canales se detienen a hablar con los chicos que están peleándose y tomando alcohol antes de entrar a un boliche. ¿Vieron eso? Sí, se transmite mucho, demasiado, porque también toman los ricos, ¿sí? Pero muestran solo a los niños del conurbano. Esos chicos, si ustedes los escuchan cuando les ponen el micrófono, dicen 6 palabras. 4 es boludo. ¿Sí? Estos niños, estos chicos, están yendo a la escuela, ¿sí? Y sin embargo llegan con un lenguaje reducido, ¿sí? No es el que la escuela espera. Y la escuela, en lugar de trabajar temas, de hablar de la creación de la bandera y de Manuel Belgrano y la lucha de Belgrano en favor de la independencia, en lugar de trabajar sobre el Río de la Plata y las poblaciones que crecen en el lado argentino del Río de la Plata y estudiar las características de este río y de la vida de los que vivimos cerca de él, o otros temas que ustedes quieran. La escuela, en lugar de proponer temas de trabajo, de estudio, de lectura, que les permitan ampliar su horizonte cultural, ¿sí? Muchas veces enseñan poco porque los niños saben poco. Cuando los niños saben poco, hay que enseñar 10 veces más. Este es el problema. Para que tengan posibilidades de desplegar argumentos. Un niño hace muchos años con el Proyecto 7, ¿sí? Un chico de una provincia, un día que fuimos, ¿se acuerdan? ¿Alguien trabajó con Proyecto 7? Allí tenemos un compañero. ¿De dónde? De Formosa. Bueno, cerramos, fuimos y nos contó una anécdota, ¿sí? Dijo, hoy, hablando con mis amigos, dije sin embargo. Fue muy emocionante, porque sin embargo es una expresión difícil de explicar,
No digo, si alguien me pregunta qué quiere decir no sé, una palabra difícil, te puedo explicar. Sin embargo, es difícil de explicar, porque uno tiene que decir, es un conector que restringe la afirmación que hice anteriormente. Yo dije, Buenos Aires hay clima templado, sin embargo hoy hizo 1 grado. ¿Qué quiere decir, sin embargo? Quiere decir, estoy restringiendo la afirmación que hice antes. Es difícil. Pero este chico descubrió que con tanta cosa que leían en el marco del Proyecto 7, él había dicho, sin embargo, charlando con sus compañeros. Nadie le enseñó a decir sin embargo. Trabajó en la escuela temas que obligan a usar el sin embargo. Porque para que los chicos levanten su nivel de lengua oral, no hay que hacer listas de palabras. Hay que trabajar temas que exijan, si necesito hablar de San Martín, necesito hablar de la cordillera de los Andes, de la organización del ejército de los Andes, de la previsión de los pasos para las distintas columnas del ejército libertador. Necesito hablar, desplegar argumentaciones. Es eso de lo que los chicos se apropian, para que después no los escrachen mostrándolos en situaciones donde solo dan a conocer un lado empobrecido de las posibilidades inmensas que tienen los jóvenes. Entonces, una de las condiciones para que los chicos lean y escriban es inevitablemente que la escuela trabaje temas sobre los cuales se habla, se lee, se escribe. Nada más. Muchas gracias, Mirta. Vamos a dar lugar a la siguiente. Y ya hemos estado con muchos conversando y estamos desde ayer trabajando. Imaginen cómo me siento estar al lado de Mirta y además retomando lo que ella plantea. Dice Mirta que con algo a favor que se dé el tema. Pero es muy importante que nosotros podamos descubrir, identificar cuáles son de las cuestiones que plantea Mirta y de las que no llegó aquí, no pudo seguir desarrollando, de aquellas cuestiones que implican estas condiciones didácticas que compartimos para poder realmente lograr que los chicos aprendan a leer y escribir, que es lo que nos ocupa y nos preocupa en este encuentro. Hay muchas de las condiciones didácticas que son compartidas en cualquier situación de enseñanza de la lectura y la escritura. Y también es cierto lo que dice Mirta, ¿verdad?, que nosotros, el particular contexto de diversidad lingüística y cultural en el que nosotros trabajamos nos plantea desafíos particulares, como plantea desafíos particulares otros contextos, por ejemplo, rurales o de las márgenes de la periferia de las ciudades, en fin, con otras cuestiones que también son particulares. Ayer planteaba Marta y hoy lo tomó Mirta y lo mencionó recién René, la ilusión de lo monolingüe es una ilusión, ¿no? Es en todo caso un deseo de simplificar, pero esto no existió nunca, ¿no? Ni existe. Los contextos son diversos, y son diversos culturalmente y son diversos también lingüísticamente, aunque no esté la presencia, como sí tenemos las presencias en muchas de las comunidades donde nosotros trabajamos, de distintas lenguas originarias. Diversidad lingüística también es la presencia de distintos dialectos de la misma lengua, de dialectos cercanos o distantes.
Por lo tanto, en eso hay un margen de situaciones compartidas también en esto de la diversidad lingüística y cultural. Y decía que lo de monolingüe es básicamente una ilusión de simplificar la realidad para poder intentar incidir sobre ella, pero al negarla no hemos podido, y esto es un poco lo que pasó esto nos lo mostró el fracaso que ha tenido la escuela en la enseñanza de la lectura y la escritura en las comunidades en donde trabajamos. Cuando la escuela, con este mandato de homogeneizar, negó, invisibilizó la presencia de las lenguas y las culturas de los pueblos originarios y respondió solo con el castellano y con un castellano estándar, distante además del castellano que hablan las comunidades rurales y las comunidades del norte, en el caso de las comunidades que estamos trabajando, las provincias que estamos trabajando acá. Yo diría, no diría solo dificultó, sino imposibilitó en muchos casos la apropiación de la lengua escrita, ¿no? de la lectura y la escritura. Pero esa fue la única respuesta durante años de la escuela, ¿no? Y la escuela, como tenía este mandato homogeneizador, no se preguntaba qué está pasando, ¿no? El fracaso se lo adjudicábamos a los chicos, a la familia, no les interesa, es que tenemos el problema que hablan otra lengua, ¿no? Era un problema, nunca en este momento visto ni como un desafío, ni muchísimo menos como una riqueza del grupo, de la comunidad. Yo creo que a partir de los fracasos, como decía, muy significativos, y esto de prácticamente haber naturalizado que alguien tenía que repetir 4 veces primer grado para pasar a un segundo grado, porque ella era muy grande, más que porque había aprendido bastante, la escuela entonces empieza a preguntarse, empieza a mirarse un poco, ¿no? Y es cuando nos animamos, en el marco también de un movimiento que fue latinoamericano, de emergencia y de visibilización de la vigencia de las lenguas y de la presencia de los pueblos originarios. Entonces nos empezamos a animar a que haya la presencia de las lenguas de estos pueblos, pero como una manera de que a ver si de esta forma no fracasan tanto, a ver si de esta forma algo aprenden, a ver si entonces la presencia de las lenguas originarias era planteada, era traída a la escuela no como un fin en sí mismo, como lo estamos pensando en este momento, sino como un medio para llegar al castellano de una manera menos tortuosa. Entonces, a ver si se entusiasman un poco este primer periodo con algunas palabras, con algunas palabritas sueltas de su lengua. Entonces, algunas letritas van a aprender y seguramente que después aprender el castellano va a ser más fácil. Esto se profundizó, y entonces en algunas experiencias, en algunos incluso países, en algunos sectores de nuestro país, fue más fuerte esta idea de, bueno, entonces vamos a alfabetizar en la lengua de los chicos, en la lengua materna. Y esta alfabetización implicaba la enseñanza de la lectura y la escritura solamente en la lengua de los chicos, que podía ser el wichí, que podía ser el guaraní, pero aún esta propuesta no resuelve tampoco la situación de diversidad lingüística al interior de los grados y al interior de la escuela, incluso al interior de la comunidad, porque sabemos que en las escuelas, que si bien en algunas escuelas el 100% de los chicos que asisten a ellas pertenecen a un pueblo que habla una determinada lengua, la situación más frecuente es que en las escuelas haya muchos chicos de una población originaria, pero además que compartan la escuela y los grados con chicos que no son originarios, que en algunas zonas le decimos criollos, que son de origen rural
u otros que son hijos que han venido de las ciudades para trabajar en las zonas rurales, y que no hablan la lengua originaria, sino que hagan distintas variedades del castellano. También puede ser, como en comunidades del noreste de Salta, en donde hay algunos chicos, por ejemplo, que hablan wichí, otros chicos que hablan chorote, algunos chicos que hablan guaraní, y a lo mejor algunos poquitos chicos que hablan com, que comparten la escuela y que incluso comparten el grado. Entonces, estas situaciones de enorme diversidad lingüística y de enorme desafío pedagógico no estaban atendidas, no estaban resueltas en esto de alfabetizar en una lengua, en la lengua materna de los chicos, porque tampoco es tan claro. Entonces, bueno, ¿cómo se resuelve esa diversidad? En general, además, esa etapa de incorporación de las lenguas originarias estuvo marcada por la incorporación de las lenguas acompañada con metodologías tradicionales, ¿no? A lo mejor muy ligada a la palabra generadora, a la presentación de letras sueltas, de las series silábicas, de la insistencia en esto, en actividades memorísticas, repetitivas. En este periodo también marcamos la incorporación de los auxiliares bilingües, bueno, de los MEMAs o de los auxiliares indígenas, pero bueno, no importa la denominación, sino que iniciamos la incorporación de estos jóvenes que pertenecen a la comunidad y que hablan la lengua, que junto al maestro de grado intentamos esta formación de la pareja pedagógica. Y estas experiencias de pareja pedagógica, ustedes saben que han tenido también diversos destinos en diferentes parejas pedagógicas. Ayer un poquito lo planteaba Marta. Muchas veces hemos visto que la situación de asimetría de la cultura que porta el maestro de grado o la cultura que porta el auxiliar bilingüe se repite al interior del grado. Entonces, el maestro de grado que porta la cultura hegemónica, podemos decir la cultura occidental, siente que su cultura es la legítima, es la única válida, y por lo tanto coloca al auxiliar bilingüe en un lugar muy marginal, muy subsidiario, ¿no? Esto no es una pareja pedagógica, esto no es un trabajo en equipo. Sin embargo, también hemos visto que si el maestro es capaz de reconocer que el auxiliar bilingüe, que este joven, que es de la comunidad, que habla la lengua y que porta otra cultura, que si es capaz de reconocer que tiene saberes que nosotros no tenemos, por lo tanto que el aporte que puede hacer en la propuesta pedagógica del grado va a ser mucho más rica si podemos trabajar en equipo y podemos tomar los saberes que los auxiliares bilingües tienen y que los maestros de grado no tenemos. También ha habido estas situaciones en donde ambos han podido interactuar, comunicarse, respetarse y valorarse, y muchos de ustedes que están y que no están, y que recordamos muchos trabajos de parejas pedagógicas que han trabajado de manera interesantísima, incluso siguiendo todo el primer ciclo con un mismo grado, y marca una diferencia muy grande respecto de las parejas en donde no han podido trabajar parejamente. Hay un artículo de Delia Lerner, que hoy iba a estar aquí y no pudo hacerlo, donde ella señala, no habla específicamente de la enseñanza en contexto plurilingüe, sino de enseñar en la diversidad, pero adjudica un terrible valor, ¿sí?, que todos nosotros conocemos, a la relación entre lenguaje y poder. La relación entre el lenguaje y poder tiene un peso que todos nosotros conocemos, ¿sí? El médico recibe en la guardia del hospital
a una mamá que pregunta y se expresa en la variable lingüística hegemónica y le explica y le responde y trata igualmente bien a la mamá que apenas puede hacer una pregunta y tal vez a la primera no le da la medicación, pero a esta la saca y le dice désela cada 8 horas, pero no le explica. Hay una relación diversa y compleja entre lenguaje y poder, despareja. Y entonces lo que Delia Lerner señala entre las condiciones didácticas de cualquier grupo de clase es que es necesario compartir en términos igualitarios el poder lingüístico, ¿sí? ¿Qué significa esto? El maestro de la lengua hegemónica tiene una preponderancia lingüística en algunas instancias, pero en muchas otras es el otro maestro el que puede facilitar la comunicación, ayudar al maestro de castellano a que entienda qué piensan o qué explican o cómo resuelven una situación un grupo de niños, el que puede viabilizar una reunión con los padres porque él es efectivamente quien habla, pero el reconocimiento de esta dependencia mutua está marcado como la posibilidad de dejar claro que el poder lingüístico está compartido, que la hegemonía del castellano no es una hegemonía que perdure como tal al interior de la clase. En la clase dependemos uno del otro porque yo no entiendo al que habla guaraní. Dependo de mi compañero y dependo bien de mi compañero para acordar juntos cómo hacemos para hacer que este grupo entienda algunas cosas. Compartir el poder lingüístico es una de las condiciones didácticas en un grupo donde se encuentra bibliografía en Francia, donde las comunidades de migrantes durante mucho tiempo realmente tuvieron situaciones donde no aprendían a leer y escribir en francés, y el problema que tenían era precisamente la situación de disparidad, de desigualdad, de desdén, con que se trataba, por ejemplo, al hispanohablante, ¿sí? Que todavía pasa en los Estados Unidos con los mexicanos. Y decía que no sabía de estos temas. No sabía. Pero para reconocer esto tenemos que ser un poco humildes, ¿no? Marta dice hay que ser un poco humildes para poder aprender. Si uno está convencido que la lengua que hablamos y la cultura que portamos es la única, ¿no?, valiosa, entonces no hay chance de poder quebrar esta hegemonía al interior del grado ni de la escuela. Es difícil quebrarla en la escuela cuando en los contextos sociales no está quebrada la desigualdad. Tampoco vamos a creer que la escuela es mágica. Pues algo se empieza, por supuesto. Entonces decíamos de la incorporación de la lengua materna para de alfabetizar en lengua materna, y decíamos que esto nos dábamos cuenta que no resolvía la situación de muchísimas situaciones de diversidad, y que además tampoco habíamos descubierto en esta etapa el valor de las lenguas originarias en sí mismas, sino que las estábamos viendo como un trampolín, como un medio para acercarnos al castellano. Hoy estamos en otra etapa, ¿no? Hoy estamos en otra etapa. Ay, me acordaba ayer, no sé con quién compartía esto, que yo también voy a contar de mis hijos. Entonces, me parece que era con Marcelo, con José, esto de que cuando yo trabajaba en primer ciclo en Sausalito,
Entonces se ve que yo decía mucho en casa, porque mis alumnitos están aprendiendo a escribir en su lengua, y entonces, y vieran cómo los chicos están aprendiendo a escribir en su lengua, y bueno, y yo decía, esto se ve que contenta. Entonces, uno de mis hijos, que también estaba en primer ciclo en ese momento, pero con los chicos blancos, o sea, no eran mis alumnos, sino porque estaba con los chicos, con los mejores, estaba en el A, y yo era maestra del C. Entonces me pregunta Cami un día, mami, ¿cómo hacen tus alumnitos para aprender a escribir en tu lengua? No era una reflexión muy desde la sabiduría, sino desde la ignorancia. Cami pensaba que los chicos aprendían a escribir en su lengua, literalmente. Sí. Bueno, entonces ahora decía, estamos en otra etapa, en una etapa de valoración de la incorporación de las lenguas y de las culturas al interior de la escuela y de los grados. Entonces no hablamos ya de alfabetización en lengua materna, estábamos hablando de alfabetización bilingüe y decíamos también alfabetización intercultural. Y a lo mejor también tenemos que replantearnos lo de bilingüe, digo, ¿no? Porque me parece que que nos podemos permitir empezar a hablar de alfabetización plurilingüe, ¿no? Porque las situaciones de bi en el sentido de dos no describen muchísimas situaciones de las escuelas, por ejemplo, de Salta, del noreste de Salta. Entonces vemos que es posible incorporar las lenguas originarias desde el comienzo de la alfabetización, que es posible incorporarlas con metodologías en las que estamos pensando que los chicos son capaces de construir, de descubrir un saber, de descubrir sentidos en la escritura y alejarnos de metodologías que tienen que ver con la repetición, con lo mecánico, con vincular a la escritura y a la lectura con una destreza. Una pequeña yapita ahí quería hacer respecto a la reflexión de lo que sucede con un niño o niña que es hablante de una lengua originaria, que a la vez tiene que aprender la lengua estándar que la escuela, bueno, tiene que enseñar, y a la vez desempeñarse con una lengua con la variedad dialectal que puede estar marcada por el lugar donde vive, la manera en cómo se apropia, cómo se habla el español, el castellano, las lenguas hegemónicas. Y yo quería recordar ahí una anécdota que me pasó cuando estudiaba en la maestría en Bolivia, junto a compañeros indígenas de otros países. Ellos me decían, gaucho, me decían a mí por argentino, ¿no? Gaucho, vos cuando veas que yo estoy hablando mal el castellano, decime si estoy, porque ustedes hablan bien, me decía, ustedes en Argentina hablan bien el español. Entonces yo decía, entonces yo pensaba que no se defiende. Ayer la compañera, no sé si vino de Purmamarca, que expuso sobre el tema de la variedad dialectal en la quebrada, ya está. Esta posibilidad de trabajar ese intermedio, que no es la lengua escrita, pero que tampoco es la lengua originaria, entonces hay como un aprendizaje triple ahí. Esta reflexión quería hacer. Porque la variedad que hablan los chicos o la comunidad es muy distante del estándar o de la lengua que está escrita, entonces también provoca mucha dificultad para comprender los textos en lengua estándar, por supuesto, y para poder producir los textos en lengua estándar. Bueno, ¿qué se hace con toda esta diversidad lingüística que ahora hemos reconocido y estamos pensándola como una riqueza? ¿Qué hacemos? ¿Quién decía ayer? Celestina, que decía Marta. ¿Y qué hacemos entonces? Y por lo menos tenemos que crear en el aula y en la escuela un clima respetuoso de la pluralidad lingüística, y esto no es poca cosa. Crear un clima, crear un ambiente respetuoso de la pluralidad lingüística y cultural. ¿Cómo reflejamos eso en la escuela? Una de las cuestiones es que tenga que haber materiales escritos en las distintas lenguas, y ya no digo en las dos lenguas, digo en las distintas lenguas que se hablan en la comunidad, porque a lo mejor los individuos pueden ser monolingües o bilingües, depende del caso, pero la comunidad
puede ser plurilingüe, porque en la comunidad haya personas que hablen otras lenguas más, ¿no? Entonces, que haya presencia de materiales escritos en las distintas lenguas que se hablan en la comunidad. Y es importante que estos materiales sean de la misma calidad. Una maestra, cuando yo estaba en Sausalito acompañando las primeras implementaciones de la alfabetización, incorporando el Wichí, y habíamos elaborado los alfabetos ilustrados, ¿no? Donde está Lorenza. Entonces, una maestra me dice, sí, yo lo hice al alfabeto ilustrado y lo tengo en el grado. Y entonces, qué lindo, bueno, entonces fui a acompañarla, y entonces veo en el grado, busco y veo, ¿no es cierto?, al frente del pizarrón, arriba del pizarrón, un alfabeto ilustrado en castellano, ¿no? Plastificado, pegado en cartulina, todo pintado, precioso, en tamaño de una hoja A4. Y entonces le dije, vos me habías dicho que estabas también trabajando con el Wichí, que habías hecho los materiales. Y entonces, sí, me dijo. Y entonces resulta que el alfabeto ilustrado Wichí estaba en fotocopias pequeñitas así, sin pintar, en blanco y negro, todas pegaditas una a la par de la otra en un afiche, y que además estaba puesta en la pared, en la parte que uno abre la puerta y la puerta al quedar abierta lo tapa. Ahí estaba el alfabeto ilustrado Wichí, y de esa manera. Entonces, esa presencia también es un mensaje, esa presencia con de la lengua de esa manera es también un mensaje. Es evidente que tu lengua es tan poco importante que le doy este tratamiento. Si la pongo, me doy cuenta que ustedes hablan Wichí, pobres. Entonces, bueno, ahí está, ¿no? Es todo un mensaje que nosotros probablemente es más, a lo mejor perverso, que la ausencia directamente de la lengua, ¿no? Decíamos entonces que los materiales tienen que tener un tratamiento que tiene que ser de la misma calidad, y que las explicaciones además puedan estar en las diversas lenguas. Por supuesto que no tenemos la presencia de varios auxiliares bilingües en el grado que puedan hablar en distintas lenguas, pero si tenemos un compañero que abre la lengua de los chicos, todo el tiempo tiene que estar esta fluidez de la presencia y el tratamiento de las explicaciones en las dos lenguas. Y por supuesto que sean tratadas con igual valoración. En cuanto al uso de las lenguas, la lengua es una herramienta de comunicación. En lo oral nos resulta evidente, y no nos resulta por ahí tan evidente en cuanto a la escritura. Entonces, también esta creación de un clima respetuoso implica reconocer que estas lenguas escritas sirven para la comunicación. Entonces, crear situaciones en las que se utilicen estas lenguas para comunicarse con otros que también la hablan, y probablemente sean los chicos los que tengan que leerle a los adultos lo que se escribe en la escuela en esas lenguas, a lo mejor, es muy importante. Y así como es importante tomarlas como usar las lenguas para la comunicación, también es importante, no sé si en primer ciclo no es central, por supuesto, pero sí lo es, y lo tenemos que seguir pensando para segundo ciclo, y tener momentos para utilizar estas lenguas, para reflexionar sobre estas lenguas, para tenerlas como objeto de reflexión y conocimiento y análisis. Una cosa es el uso que los hablantes hacemos de una lengua, pero en el caso de los que hablamos castellano, desde que vamos a primer grado, estamos utilizando el castellano y estamos aprendiendo el castellano, desarrollando nuestro castellano, analizándolo. Y en cambio, no todas las personas que hablan las lenguas originarias, digamos, casi ninguna persona que habla la lengua, ha tenido en la escuela ocasiones de reflexionar sobre la lengua que habla, de analizarla, de pensarla, ¿no? La verdad es que llegué temprano y tuve la oportunidad de ver los afiches que ustedes pusieron, y me voy muy feliz de haber aprendido
que los nombres de los meses y los nombres de los días en guaraní empiezan todos, no sé si lo voy a pronunciar bien, con ará. ¿Lo pronuncié más o menos bien? ¿Sí? La verdad es que descubrir que los nombres de los días y de los meses empiezan con algo que creo que significa tiempo, o algo relacionado con el tiempo, me parece a mí, que no lo sé, y que una cosa tan hermosa de advertir, porque cuando decimos martes y estamos refiriéndonos lejanamente e ignorando que hablamos del dios Marte, de los romanos y demás, estamos en una cosmovisión totalmente diferente de nombrar a los meses y a los días refiriéndonos al tiempo, ¿no? Es tan estupendo que los chicos tengan un maestro que tenga la posibilidad de establecer estas relaciones semánticas que implican una cosmovisión, una manera de ver el mundo que es igualmente buena e igualmente rica, y en este caso más rica e igualmente buena. La escuela es el único lugar donde se reflexiona sobre estas cosas. Si no se hace en la escuela, no se hace, y es ahí donde la lengua originaria pierde valor, porque pierde valor académico, y lo tiene, sin embargo. Y usar entonces las lenguas originarias para decir cosas importantes, cosas valiosas. Ayer decíamos entonces que la alfabetización se convertía en intercultural también cuando podemos expresar con la lengua escrita saberes construidos por estos pueblos de manera ancestral. En esa lengua va a ser el mejor vehículo para la transmisión de esos saberes. Por eso cuando una lengua mueren con ella probablemente muchos saberes que ese pueblo ha construido, porque es la que mejor los expresa. Y miren, cuando decimos una lengua muere, una lengua no muere, ¿no? Una lengua la mata otra lengua, la mata la lengua hegemónica cuando le hace creer a los hablantes de las otras lenguas que su lengua no es valiosa, que su lengua no sirve, que su lengua no transmite, que su lengua es una vergüenza, y la va rinconando a usos cada vez más privados, hasta convencer a la mamá que no le enseñe su lengua a los chicos, que aprendan nomás la lengua hegemónica. Y entonces la lengua, decimos, se perdió la lengua. ¿Cómo se perdió? No, la aplastó la lengua hegemónica. Y esto hay que tenerlo, me parece, así clarito. Bueno, me había apuntado algunas de las cuestiones que recuperaba de las experiencias que se pusieron ayer, porque también los maestros hemos estado muy, no sé, digamos, bombardeados, atravesados por muchas propuestas, recomendaciones vinculadas a las metodologías de la alfabetización, y uno va en el grado haciendo lo que va pudiendo, lo que va entendiendo, lo que le va llegando, y mucho más nosotros que estamos aislados geográficamente, entonces nos van llegando puntitas de cosas, algunas cosas muy aisladas, y había notado algo que había visto como que sí, de lo que nos habíamos podido apropiar de todas estas propuestas metodológicas que nos han ido llegando, ¿no? O sea, me parece que, pero también eso lo podemos conversar a la tarde, ¿no? Sí, quiero decir esto que entre las incorporaciones hemos visto que hay una presencia muy frecuente de cuentos o relatos propios de cada uno de los pueblos. Y lo que me parece es que la tendencia es la narración. Entonces me parece re interesante lo que nos hacía pensar Mirta recién en la necesidad de que ese texto oral, narrado por el auxiliar del maestro, pueda también ser un texto escrito, que pueda a la vez ser leído por el maestro, por el auxiliar bilingüe, para ser trabajado con los chicos. Y en esto vimos que
bueno, en el grupo que estuve yo, por ejemplo, que las escuelas producen estos cuentos, estos libros de manera artesanal, y es muy importante que ese relato oral esté también en un soporte escrito. Y gratamente todos terminamos ayer la jornada pudiendo ver, reconocer la cantidad de materiales que los maestros y los auxiliares hemos ido produciendo, y esto es la puntita así de un iceberg, porque yo estoy segura que uno elige algunas cositas para traer, y además acá están representadas algunas pocas experiencias de todas las que están en desarrollo en las provincias, y las que a lo mejor nosotros sabemos que estos proyectos son muy frágiles, entonces seguro que han habido experiencias interesantes que por motivos institucionales muchas veces caen, pero que se han producido muchos materiales. Esto es importantísimo que continuemos haciéndolo, que no le tengamos miedo al proceso que supone llegar a acuerdos en la escritura de las lenguas, que es una preocupación de todos, pero es una preocupación que tenemos que asumirla, que es un proceso natural, y que no vamos a poder llegar a acuerdos en la escritura de las lenguas si no escribimos las lenguas y si no se pone de manifiesto la discusión de qué tenemos que discutir y cuál es el acuerdo que tenemos que llegar, y además que esos acuerdos se difundan y se respeten y se asuman, y que la gente que escribe esa lengua vea si eso sirve, si es funcional o no a la escritura de la lengua. Nosotros vemos que en esto hay una dinámica muy grande y que en el uso ustedes mismos van cambiando la manera de escribirla. Me parece importante decir algo. También la escritura del castellano sufrió en el siglo XII y los siglos subsiguientes, pero muchos siglos subsiguientes, también sufrió estos procesos de ajuste entre el latín, las lenguas originarias de los pueblos que habían sido arrasados por el Imperio Romano, la influencia de las hablas americanas. Siempre está sufriendo un proceso de adaptación y adecuación, es decir, no es una lengua terminada, ni esto es propio de lenguas que no son hegemónicas. El castellano llevó siglos donde se superpusieron escrituras distintas para las mismas palabras, ¿sí? Y ajustes de cómo pronunciar, cómo escribir un matiz diferente de lo que se decía en Castilla a lo que se decía en Sevilla, ¿sí? Es decir, que no es que haya que hacerlo con urgencia, sino que hay que ser constante en la reflexión sobre esos ajustes, ¿no? Bueno, para terminar, René, nada más quiero decir que me parece maravilloso como logro, y lo planteo como un logro, que las lenguas se empezaron a escribir, algunas en el contexto de lo religioso y muchas de las otras en la escuela, ¿no? En la escuela empezamos a trabajar la escritura de las lenguas. Siempre que los pueblos estuvieran marcándonos que esto era un deseo también de los pueblos. Y lo maravilloso es que entonces los hablantes de esas lenguas, que las lenguas hayan salido de la escuela, que estas lenguas de manera escrita hayan salido de la escuela, como también están fuera de la escuela de manera oral. Y esto que ustedes usen la lengua para en el Facebook, en los mensajes de texto de celular, para mandarse los mails, a mí me habla de un nivel de objetivo al menos cumplido por la escuela. Bueno, muchísimas gracias.